Bendiciones a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en el día de hoy, qué alegría poder acompañarlos. Estoy emocionado de la palabra que Dios tiene hoy, porque esta palabra cambió mi vida cuando Dios me la entregó, porque entendí la diferencia de muchas cosas. Y saben que con esto les digo a ustedes que se están conectando, esta palabra va a marcar si tú tienes una religión o realmente conoces a Jesús. Y creo que esta palabra muchas personas necesitan oírla en el día de hoy, un día de resurrección, uniéndonos y cerrando nuestras fiestas de los primeros frutos. Yo creo que esta palabra va a cerrar y va a marcar algo en esta temporada, en este tiempo. Vienen los 50 días de bendición donde la gente va a reclamar y va a empezar a recoger el fruto que Dios va a poner gracias a esas semillas que se recogieron y se presentaron. Y yo sé que esta palabra va a marcar muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y no sé si usted esté preparado allá en casa, si usted esté listo. Y vamos a orar para iniciar este mensaje. Padre, en el día de hoy, Señor, te damos la bienvenida. Te pedimos que nos hables, Señor. Trae una palabra a cada uno de nosotros, a cada persona que está conectada. Señor, guíanos en lo que tú quieres hacer. Padre, te presento mi vida para que uses mi boca y que salgan las palabras que tú quieres, Señor, y no que salen las palabras que Juan Manuel quiere. Padre, te presento esta palabra del día de hoy. Habla nuestro corazón. Despierta nuestro espíritu, Señor, y guíanos por el buen camino que tú tienes, Padre. Tú dices la palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Guíanos por ese camino, Señor, que va a traer vida a cada uno de nosotros. Padre, te presentamos este mensaje en el día de hoy y declaramos, como dice tu palabra, que tú estás vivo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero que diga conmigo allá: todo lo que está muerto hoy va a vivir. Vamos, diga conmigo allá en su casa: todo lo que está muerto va a vivir hoy. Y hay mucha gente que me está viendo, personas que están conectadas, que hay muchas áreas en su vida que están muertas y se están apagando y se están perdiendo. Nosotros a veces sentimos por cosas que ocurren que se apagan áreas en nuestra vida y se mueren. ¿Cuántos en algún momento practicaron un deporte y fue algo que iniciaron, pero de un momento a otro murió y nunca más se volvió a hacer? ¿Cuántos iniciaron con un instrumento y hasta el día de hoy se apagó y nunca más volvió a aparecer? Y hay personas que me están viendo que espiritualmente, así como en la música, como en el deporte, iniciaron con algo, pero hoy murieron y espiritualmente están muertas. Hay personas que están sin ánimo, personas que perdieron muchas cosas y tienen áreas de su vida muertas. Hay áreas de su vida que ya parece que no fueran a nacer otra vez, pero hoy va a venir el espíritu de la resurrección y va a levantar cada una de las áreas muertas que están en tu vida. Cada cosa que está muerta en tu vida en el día de hoy. Yo no sé tú por qué te conectaste, no sé por qué razón estás viendo esta transmisión en vivo, pero esta palabra es para ti que me estás viendo, y esta palabra va a traer vida a tu espíritu otra vez, va a traer vida a tus sentimientos, va a traer vida a tu ánimo, va a traer vida a tu alma, porque va a llegar el espíritu de la resurrección mientras yo estoy hablando, y vengo con una palabra no de parte mía, sino de parte del cielo, para decirte que hoy vas a volver a vivir, hoy vas a resucitar y se va a levantar en ti lo que estaba muerto, así como Jesús se levantó de entre los muertos. Y quiero que me acompañes a la palabra, a Filipenses capítulo 3 versículo 10, y diga conmigo: el poder de la resurrección. Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: a fin de conocerle
y el poder ¿de qué? De su resurrección. Léalo conmigo otra vez. A fin de conocerle y el ¿qué? El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y me impresiona cómo la Biblia dice el poder de su resurrección. Escuche esto. Ella podría decir muy fácil la resurrección, pero dice a fin de conocerle por el poder de su resurrección. Diga conmigo, el poder de la resurrección. Y me encanta cuando la Biblia dice el poder de su resurrección, porque yo no creo que en la Biblia no sobra ninguna palabra ni falta ninguna. Y si la Biblia nos dice el poder de su resurrección, yo creo que hay un poder detrás de eso que tal vez tú y yo no entendemos aún. Hay un poder detrás de esa resurrección que tal vez no comprendemos. Y en estas fiestas que estamos, en este momento que estamos, en la Pascua que estamos, este día de resurrección, hay algo detrás de él y hay un poder que no estamos entendiendo de la manera correcta. Hay un poder detrás de lo que Jesús hizo y lo que pasó con él que no estamos entendiendo. Y me impresiona como la Biblia dice el poder. Y yo quiero hacer una pregunta, y es: ¿cuántos años y momentos has vivido reconociendo y sabiendo que Jesús resucitó, pero todavía no lo crees? Les repito esto: ¿cuántas veces has escuchado la historia de que Jesús resucitó, pero aún no lo crees y aún no lo entiendes? Y cada cosa que hemos visto en la Biblia, hemos visto en la Biblia en lugares, en versículos, en capítulos, como en Lucas 7, donde está una mujer viuda que perdió a su marido y su único hijo que tenía estaba muriendo. Su único hijo había muerto y Jesús va pasando por ese sitio y cuando lo ve le dice: mujer, el que está muerto vivirá. Y su hijo volvió a la vida. Cuando vimos en Juan capítulo 11, cuando está Lázaro y está muerto y Jesús pasa y dice: Lázaro, levántate. Y Lázaro volvió, y mientras estaba muerto volvió a la vida. Y nosotros vemos cómo detrás de esa resurrección, ese poder de volver a la vida, cómo Jesús carga ese poder y cómo Él ha hecho esos milagros. No solo pasó en la vida de Él, sino que Él lo ha hecho en más personas. Y creo que existe un poder detrás de la resurrección. Estoy seguro que hay un poder detrás de esto que hoy Dios nos quiere hablar. Y cuando Jesús vive y pasa por estos momentos, hay un poder que se manifiesta en esos lugares. Y en el día de hoy, así como Jesús se le presentó a ellos a fin de conocer el poder de la resurrección, como dice Filipenses, yo creo que en el día de hoy Dios necesita aparecerse a tu vida. Dios necesita aparecerse a tu vida para que haya el espíritu de la resurrección y entiendas lo que Dios va a hacer contigo, comprendas lo que Dios va a hacer contigo. Y quiero que entiendan esto, y es que cuando Jesús iba a morir, Jesús murió en la cruz, resucitó, pero mire lo que pasó. Marcos capítulo 16 versículo 9, y vamos a leerlo hasta el versículo 14. Marcos capítulo 16 versículo 9, y vamos a leerlo hasta el 14. Y dice la Biblia, Marcos 16, 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció. Vamos, diga conmigo, apareció. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y mírenme un momento aquí. Y
Jesús murió en la cruz, y dice este versículo que luego se presentó él a esta mujer llamada María, a la que había salido unos espíritus. Y escuche esto: lo primero que hizo Jesús cuando murió en la cruz fue que se presentó. Diga conmigo: se presentó, se apareció, como dice este versículo. Vamos a leer el siguiente, capítulo 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y aquí me doy cuenta de algo, y es que quiero que mire esto, verso 9, y vamos a fijarnos en el verso 9. Y dice la Biblia en el versículo 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, en el primer día de la semana, apareció. Diga conmigo: apareció. Y cuando yo leo este versículo de apareció, dentro de mi cabeza, ¿cómo visualmente me imagino esto? Que Jesús había muerto y luego, como un fantasma, se movió y le pasó por delante y le apareció. Pero quiero que mire la definición de la palabra aparecerse en estos versículos. La definición de la palabra aparecerse significa fareros, que significa hacer evidente, revelarse, manifestarse y resplandecerse. Lo repito, la palabra aparecerse es la palabra fareros, que significa hacerse evidente, revelarse, manifestarse y resplandecer. Y una cosa era el Jesús natural, que usted podía ver con sus ojos, que usted decía: tiene el ojo así, la nariz así, la boca así. Pero otra cosa es cuando en estos versículos dice que Jesús se les apareció y no lo reconocieron. Y quiero que entienda una cosa, y es que es Jesús natural, una persona, y otra cosa es Jesús resucitado. Se los repito: una cosa es Jesús natural y otra cosa es Jesús resucitado. Por esa razón, cuando se le presentó a los 11, ellos no lo reconocieron, porque no pudieron ver al Jesús natural que ellos conocían, sino que se les presentó el Jesús resucitado. Cuando el niño resucitó, vieron el cuerpo del niño. Cuando Lázaro resucitó, vieron el cuerpo y la parte física de Lázaro. Pero cuando Jesús resucitó, no lo reconocieron, porque ya no era el Jesús natural, el que trabajaba haciendo milagros y fue carpintero, sino que ahora era el Jesús eterno, el poderoso, el Hijo de Dios. Y cuando Él se presentó delante de ellos, dice la Biblia que ellos no le reconocieron, no reconocieron quién era Él. Y ¿sabe qué? Hoy usted necesita que Dios se le revele. Escuche esto: si cambiáramos el versículo de aparecerse por la palabra hacerse evidente, revelarse, manifestarse y resplandecer, quiero que cambie el versículo por esta palabra. Marcos 16:9 sería: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, se le reveló primeramente a María Magdalena. Va conmigo, va conmigo. La palabra apareció es revelarse. Y en el día de hoy usted necesita que Dios se le revele de esa manera.
¿Cuál manera, pastor? No el Jesús natural que todo el mundo conoce, sino que en el día de hoy usted necesita que se le presente el Jesús revelado, el Jesucristo que ha resucitado. Hoy usted necesita no que sus ojos naturales reconozcan al Jesús que quedó marcado en la historia, sino que hoy usted necesita con sus ojos ver al Jesús resucitado. Y por eso Filipenses, en el versículo que leímos, nos habla de que a fin de conocerle por el poder de su resurrección, a fin de conocerle por el poder de su resurrección. Y quiero que diga hoy conmigo allá en su casa: hoy necesito conocer al Jesús resucitado. Vamos, repita conmigo allá en su casa: hoy necesito conocer al Jesús resucitado. ¿Por qué razón? Escuche esto. Mucha gente conoce al Jesús de la historia. Usted sabía que la mayoría de religiones comprenden y están de acuerdo con el Jesús de la historia y reconocen que Jesús fue y murió en una cruz crucificado y que hasta ahí llegó Él. La gente conoce, el mundo entero reconoce quién es el Jesús natural, pero no todo el mundo conoce quién es el Jesús resucitado, quién es el que se levantó de entre los muertos. Y escuche esto: si los apóstoles no se les hubiera presentado el Jesús resucitado, si no hubieran conocido ellos al Jesús resucitado, yo creo que ellos no hubieran podido llevar el evangelio de Él por todo el mundo hasta el último de sus días. ¿Sabe qué? Yo creo que si los apóstoles no hubieran conocido a Jesús, el resucitado, el mensaje de salvación no hubiera llegado nunca a tu vida y a mi vida. Si Él no hubiera aparecido de esa manera, si ellos hubieran conocido solo al Jesús natural, yo creo que la palabra que Él trajo de salvación no la predicaríamos hasta el día de hoy. Y hoy hay un poder, como dice Filipenses, hay un poder detrás de la resurrección que fue la que generó ese impacto que hoy en día nos tiene predicando aún de Él. Hay un poder detrás de esa resurrección, pero es un poder que impacta. Escuche esto: el poder de su resurrección es un poder de impacto, que por Él hoy eso tan grande se da a la vida de cada persona. Y el poder de la resurrección fue el que hizo que los apóstoles siguieran predicando su palabra y siguieran hablando de Él. ¿Por qué razón? Escuche esto: en la Biblia nos damos cuenta de muchas cosas que pasan, y Jesús, dice la Biblia, que Jesús reunió a los apóstoles y los apóstoles vieron cómo Jesús sanaba, cómo Jesús liberaba, cómo Jesús hacía milagros, y ellos se sorprendían de lo que Él hacía. Y dice la Biblia que Jesús fue llevado para la cruz en un madero para morir por nosotros. Pero escúcheme un momento aquí: la gente predica de Jesús en la cruz, pero se les olvida predicar de Jesús el resucitado. Parece que no. Escuche esto: la gente conoce lo que Jesús hizo en la cruz, y la gente conoció quién era Jesús antes de eso. Pero la pregunta para ti es: ¿tú conoces al Jesús resucitado? Y le voy a hacer un pequeño ejemplo. Jesús, cuando estaba con Pedro, estaban conversando los dos, y Jesús, recuerdo que Jesús dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y así mismo fue. Este hombre negó a Jesús. Y aquí me viene una pregunta muy grande, y es: ¿cómo puede una persona que andó pegada a Jesús, que andó al lado de Jesús, que vio sus milagros, que sus ojos lograron ver lo que Él hizo,
¿cómo lo va a negar? Escúcheme esto. ¿Cómo lo va a negar? ¿Cómo él va a negar a Jesús? ¿Cómo si vio las maravillas? ¿Cómo lo va a negar? Pero escuche esto. Pedro negó a Jesús porque aún conocía al Jesús natural, pero Pedro no conocía al Jesús resucitado. Parece que no. Escuche esto. Pedro conocía al Jesús natural, pero cuando el Jesús resucitado se le presentó, él aún no lo conocía. Y sabe que lo más precioso, que cuando Jesús resucitado se le revela, se le aparece a Pedro y se le aparece a estos hombres como el resucitado, ellos no volvieron a negar de quién era él. Cuando ellos conocieron al Jesús resucitado, no pudieron negar quién era él. ¿Sabes por qué? Porque tú conoces a un Jesús natural, pero aún no se te ha revelado, aún no se te ha aparecido el Jesús resucitado. Mucha gente que me está viendo se sabe la historia de Jesús al derecho y al revés, pero si Pedro negó a Jesús aún conociendo sus milagros, yo creo que hay personas que aún viendo los milagros de Jesús no lo conocen. ¿Sabes por qué? Porque conoces a un Jesús de historia, pero aún no conoces al Jesús resucitado, el Jesús que se levantó de entre los muertos, Jesús que trajo vida nueva. Y yo creo que las personas que me están viendo en este momento, hoy yo vengo con una palabra de parte de Dios a decirte: hoy va a ser revelado el Jesús resucitado a tu vida. Parece que no. Hoy a tu vida se va a presentar el Jesús resucitado, no el Jesús de una historia, no el Jesús que todos conocen, que murió en la cruz, sino un Jesús que resucitó de entre los muertos y hoy vive para siempre. ¿Sabes qué? La muestra de que Jesús resucitó es la manifestación de poder más grande que dice Filipenses. Y quiero que hoy, durante este mensaje, entiendas estas cosas. Y necesito que hoy entiendas que tú necesitas conocer a Dios como el Cristo revelado que tiene el poder de su resurrección. Diga conmigo allá en su casa: yo necesito conocer a Cristo revelado en el poder de su resurrección. ¿Por qué razón? Escúcheme esto. Todas las religiones están de acuerdo a la muerte en la cruz. Todas reconocen que murió en un madero, pero no todas reconocen el poder de su resurrección. Y escuche esto: y no a todos se les revela Jesús. Revelar, la palabra revelar es correr el velo y mirar qué hay detrás. Y ¿saben qué? Hoy las personas que me están viendo, que me están oyendo, tú que estás escuchando esto, mientras estoy predicando, es la hora de que se te revele el Jesús resucitado. Hoy, en el día de hoy, se van a correr las vendas de tus ojos que te están haciendo ver a un Jesús de historia, pero no te dejan conocer al Jesús resucitado. Y la palabra revelar es correr ese velo. Y hoy sé que Jesús se va a revelar a cada uno de nosotros, pero tú necesitas que se te revele. Escucha esto: los discípulos necesitaron que Jesús se les revelara para ellos comprender quién era y predicar de su palabra. Cuando Él se les reveló, Jesús pudo cambiar y mostrarse a ellos en su aspecto de Jesús revelado, y ellos cambiaron de inmediatamente la forma de conocer quién era Jesús. Y hoy tú que me estás viendo, vas a conocer a ese Jesús revelado. Y cuando conoces a Jesús revelado, lo que estaba muerto en tu vida va a resucitar también.
lo que se había muerto en ti va a resucitar también. Y quiero que entiendan esto: la resurrección de Jesús es la demostración de su amor y poder. Se lo repito, la resurrección de Jesús es la demostración de su amor y poder. Escuche esto: cuando Jesús murió en la cruz en ese tiempo no era un signo de victoria. La cruz no era un signo de maravilla, de algo sobrenatural. La cruz era un signo de humillación. La cruz era un signo de muerte, de fracaso, de vergüenza. Y la cruz era el símbolo de cada una de esas cosas. Y en la cruz yo le voy a hacer una pregunta, y es: Jesús está en la cruz. Pero escuche esto: mucha gente predica de Jesús en la cruz, Jesús en la cruz, Jesús en la cruz. Pero escuche esto: cuando Jesús fue a morir en la cruz, junto a él, a su derecha y a su izquierda, también habían personas que estaban siendo crucificadas en una misma cruz. Y mi pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre estos ladrones que estaban al lado de él y él que estaba crucificado en esa cruz? ¿Y sabe qué? Naturalmente la diferencia no es ninguna. Los tres estaban en el mismo momento, en la misma situación, y no hay diferencia hasta ahí. Hay gente que predica de ese momento en la cruz, pero no entienden que ese momento en la cruz es igual a estos dos ladrones y la gente que murió antes de él, que los crucificaron en una cruz. Pero usted sabe cuál es la diferencia entre esos dos ladrones y mi Jesús. Es que estos dos ladrones murieron, pero mi Jesús resucitó al tercer día. Mi Jesús fue el único de ellos dos que pudo volver otra vez a la vida. ¿Sabe qué? Los apóstoles después de eso no predicaban del Jesús en la cruz, porque la cruz fue un signo de humillación. La cruz fue un signo de vergüenza. La cruz era un símbolo de muerte, de que se iba a acabar todo ahí. Y mucha gente murió en esa cruz. Pero la diferencia que marca a mi Jesús en esa cruz es que Él resucitó. Mi Jesús volvió a la vida. Mi Jesús se levantó de entre los muertos. Esa es la diferencia que la gente no entiende y que aún así predicamos, pero sin entender el poder de su resurrección, a fin de conocerle, como dice Filipenses. Y ¿sabes qué? Esa revelación, así como Jesús murió y luego se presentó a los apóstoles, hoy se te va a revelar a ti que me estás viendo. Y quiero que entendamos algo, que la Biblia, cuando nos habla de la resurrección, no solo nos habla de que hay un poder detrás de ella, sino que quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 10 versículo 9. Que si confesares con tu boca, vamos, léalo conmigo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le eleva. Ay, espéreme un momento, míreme aquí, míreme aquí. ¿Qué está pasando aquí? A muchos nos enseñaron que cuando tú haces la oración de fe, le dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y ¿qué dice la Biblia? Y esta ahí significa además, también va dentro de, se necesita también para poder ser salvo. Míreme aquí un momento. Esto que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Él ha resucitado, espéreme un momento, míreme aquí, significa que para yo ser salvo necesito conocer no al Jesús de la cruz, sino creer en el Jesús resucitado. Ay, parece que no, escúcheme aquí.
Cuando uno hace el llamado de salvación, piensa que es el que murió en la cruz, el que está sufriendo. Pero dice la Biblia en Romanos que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús ha resucitado. Míreme un momento. O sea que nosotros, para llevar el mensaje de salvación, para la gente salvarse, necesita conocer y necesita que se le revele no el Jesús de la cruz natural que salvó, sino el Jesús resucitado. Cuando el Jesús resucitado se presenta a la vida de la gente, existe salvación. No es solo confesar, sino creer en el poder de su resurrección. Mire esto, mucha gente conoce la historia, mucha gente conoce el cristianismo por el símbolo de la cruz, por el símbolo del que murió, pero poca gente conoce al Jesús resucitado y al que se levantó de entre los muertos. Y escuche esto, mucha gente que me está viendo, que está oyendo esta palabra, como no conoces al Jesús resucitado, esa es la razón por la que sigues en ese vicio. Esa es la razón por la que sigues en esas drogas, en ese alcohol, en ese momento difícil. No conoces y no se te ha presentado el Jesús revelado. Pero en el día de hoy, Jesús el resucitado se va a revelar a cada uno de ustedes. Yo no sé si usted quiere que hoy se le presente el Jesús revelado. Y mire lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 4 versículo 33. Hechos capítulo 4 verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? Vamos, léalo conmigo allá en su casa. ¿De qué? Oh my God. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. Y escúcheme esto, cuando Jesús resucita, los apóstoles ya no salían a predicar sobre el Jesús de la cruz, sino el Jesús que había resucitado. Y dice la Biblia que ellos no predicaban suavemente, no predicaban tranquilos, sino que dice Hechos que ellos salían a las calles a predicar con poder que Jesús había resucitado. Escuche esto, ya no predicaban de Jesús el carpintero, ya no predicaban de Jesús el que estaba en la cruz, predicaban de Jesús resucitado, el que había levantado de entre los muertos. Y escuche esto, si Jesús no hubiera resucitado, la fe de las personas sería vana. Si mi Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, nuestra fe sería vana. Pastor, ¿usted cómo va a decir eso? Si la cruz es la muestra de que, mire lo que dice la Biblia, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14. Y dice la Biblia: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y escuche esto, si a ti no se te ha revelado, si a ti no se te ha presentado el Jesús revelado, vano es la fe en la que tú crees. Estás perdiendo el tiempo. No has conocido realmente a Jesús. Y saben que hay personas que están viendo esto, que no conocen a Jesús.
conoces una religión cristiana, conoces a un amigo que tal vez existió en la tierra y se llamó Jesús y tuvo que sufrir mucho, pero si no se te ha revelado el Jesús resucitado, vano es en lo que crees, no sirve lo que crees. Y eso es lo que decía Pablo. Pablo decía: vana es la fe si no conoces al Cristo resucitado. Y quiero que entiendan esto: después de que Jesús murió, el fin para predicar ya no era la cruz, sino que Jesús se levantó de entre los muertos y Él hizo lo que nunca había pasado. Él volvió a lo que nunca había sido. Pero cuando Él volvió, había una diferencia entre el niño que resucitó, entre Lázaro que resucitó. Y la diferencia es que Él se presentó no como el Jesús natural, sino como el Jesús resucitado, que es el poderoso, el Hijo de Dios, el que todo lo puede. Se levantó como el Jesús resucitado. Y quiero que lea conmigo el verso 15. Primera de Corintios 15, verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y esto era lo que decía Pablo: resurrección. Escuche esto. Él lo que nos hablaba es que Jesús resucitó y su resurrección dio poder y dio vida a lo que hoy tú y yo creemos. Eso fue lo que trajo el poder y marcó la historia del mundo. Y fue la muerte cuando Jesús murió, pero luego resucitó. Y quiero que entienda esto: el único que puede hacer que las profecías se vuelvan realidad es el espíritu de la resurrección. ¿Por qué le digo esto? Porque Isaías hablaba y profetizaba de un cordero que iba a ser sacrificado, molido, y que después iba a resucitar. Ezequiel, Jeremías hablaban de ese que va a morir, pero luego va a resucitar, que luego va a aparecer de entre los muertos. Y miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Apocalipsis capítulo 19, verso 10 dice: y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Parece que no, mire eso. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Escuche esto: la Biblia nos está diciendo: el espíritu de resurrección es el espíritu que da hoy a la profecía. ¿Y sabe qué? Isaías, Ezequiel, Jeremías y todos los profetas entendían que el único que puede hacer profecías es el que conoce al Jesucristo de resucitado, el Jesucristo que resucitó. Y escuche esto: Satanás odia cuando un hijo habla del poder de la resurrección. Satanás detesta que un hijo se levante a hablar del poder de la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que la cruz tiene poder, pero más poder tiene el que resucitó de esa cruz. Y Satanás, ¿qué hace en la vida de cada uno de nosotros? Satanás busca cómo intentar evitar que tú conozcas al Jesús resucitado. Satanás lo que quiere hacer es presentarte la religión. Por eso Satanás, cuando tú estás con tu familia, llega con alguien
empiezan, es que Jesús fue alguien de la historia, es que Jesús, y son un montón de argumentos, pero cada uno de esos argumentos se basa en el Jesús de la cruz. Pero yo creo que en el día de hoy Jesús resucitado se va a presentar a la vida de cada uno de nosotros. Pero Satanás odia que le nombren el poder del Espíritu de la resurrección. Y diga conmigo hoy: Satanás, en el día de hoy te recuerdo el poder de la resurrección. Vamos, parece que no. Diga ya conmigo en su casa: Satanás, en el día de hoy te recuerdo el poder de la resurrección. Diga conmigo allá en su casa: Satanás, en el día de hoy te nombro el espíritu de la resurrección. Y escuche esto: cada persona sabía el poder que había detrás de la resurrección de Jesús. Y cuando Jesús murió, María sabía, porque Jesús le había dicho que iba a resucitar. María sabía que Jesús iba a resucitar. Los discípulos, Jesús les dijo que Él iba a resucitar, pero a ninguno se les había revelado. No sé si me está entendiendo. Ellos sabían que iba a resucitar, ellos escucharon que iba a resucitar, pero a ninguno de ellos se les había aparecido el Jesús revelado. A ninguno de ellos se les había revelado hasta que apareció y hasta que se corrió el velo de los ojos de ellos y ellos pudieron ver a ese Jesús. Hoy yo creo que las personas que me están viendo conocen a un Jesús, oyeron que iba a resucitar, pero no se les ha revelado el Jesús que se levantó de entre los muertos. Y hoy yo creo que esta palabra va a hacer que a ti se te revele ese Jesús. Diga conmigo: hoy yo quito el velo de mis ojos, quito el velo que no me deja conocer al Jesús revelado, al Jesús resucitado. Diga conmigo allá en su casa: hoy yo quito los velos de mi vida que me impiden dejarme conocer al Jesús que resucitó, al poder de la resurrección. Diga: hoy yo quito los velos de mi vida que no me dejan ver y conocer a ese Jesús. ¿Y sabe qué? Quiero que entienda esto. ¿De qué predicaba Pedro? ¿De qué predicaba Esteban? ¿De qué predicaba Pablo, Juan, Lucas después de que se les reveló Jesús? No el Jesús antes de la cruz, sino de qué predicaba a estos discípulos después de que se les presentó el Jesús revelado. ¿Y sabe qué? Escuche esto: cuando se les presentó el Jesús revelado, Pablo salía a predicar de que Jesús estaba vivo. Parece que no. Jesús, Pablo, antes de Pedro, cuando andaban con Jesús, oraban de que Él sanaba, de que Él salvaba, y ya lo conocían de lo que Él podía hacer, pero no se les había sido revelado el poder de la resurrección de Jesús. Y cuando Cristo muere, resucita Jesucristo, los discípulos empiezan a predicar del poder. Jesús está vivo, Jesús resucitó, y el infierno odia que usted predique del Jesús resucitado. Y quiero que vea esto: cómo murió Esteban. Y Esteban, cuando conoció al Cristo resucitado y se le fue revelado, Esteban empezó a predicar el poder de la resurrección. ¿Y cómo murió Esteban? ¿Sabe cómo murió Esteban? Esteban murió apedreado. ¿Y por qué razón, pastor? Un hombre que es Jesucristo, Esteban lo empezó a predicar, y Esteban salía a las calles a decir: un hombre que es Jesucristo
que es el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos y los va a resucitar a ustedes. Y cuando el infierno ve que un hombre como Esteban empieza a hablar del poder de la resurrección, Satanás dice: hable de otra cosa, hable de todo menos de eso. Aún con eso, escuche esto, aún con esa muerte y aún con que Satanás hizo que Esteban muriera apedreado, aún con eso el infierno pensó que iba a detener el mensaje de la resurrección. Pero lo que no sabe es que aún con eso, lo que predicó Esteban nos tiene aquí hoy a nosotros y a todos los que murieron predicando el nombre de la resurrección. El infierno pensó que matando a ese hombre apedreado iba a acabar con el poder de la resurrección, pero lo que ese Satanás no sabía es que así mataran a Esteban, el poder de la resurrección lo predicó Esteban. ¿Sabe cómo murió Pedro? Pedro fue un hombre que predicaba el evangelio. Pedro fue un hombre que negó a Jesús, pero cuando se le presentó el Jesús revelado, Pedro restauró su ministerio y empezó a predicar en las calles y empezó a restituir y empezó a salvar personas diciendo: Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está vivo. Y Satanás dijo: Pedro, mándenlo a crucificar. Pero aún así, Pedro estando crucificado, Satanás no pudo detener el poder y el llamado de la predicación de Jesucristo resucitado. ¿Saben qué? Satanás estaba detrás. ¿Cómo murió Pablo? Pablo fue un hombre que murió también en medio de esta, predicando por el mundo. Era un hombre que el diablo no quería que hablara de la resurrección, pero Pablo a donde iba recordaba: recuerden que Cristo el resucitado, Jesucristo el que resucitó, los discípulos enteros, la palabra de Dios hoy se mantiene aquí en el mundo, no por un Cristo que murió en la cruz, porque si Jesucristo hubiera muerto solamente en la cruz, nada hubiera pasado. Pero el hecho de que mi Cristo resucite, ¿sabes cuál es la diferencia entre las miles de religiones que existen en el mundo? La diferencia es que en mi religión, en lo que yo creo, en lo que me fue revelado, es que muchos murieron en la cruz, pero solo uno resucitó de entre los muertos. Parece que no, solo uno volvió a la vida, solo uno se levantó de entre los muertos. Y el diablo no quería que ellos salieran a predicar del poder de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabía que detrás del poder de la resurrección iba a estar marcada la historia de lo que iba a pasar. Escuche esto: usted no conoce al Jesucristo resucitado, y lo que la gente habla, lo que la gente dice, no se conoce por palabras, no se conoce por lo que dice: yo creo que Jesús, yo creo que Él hizo. ¿Sabe qué? Por los hechos que vivas se conoce si realmente Cristo revelado ya fue hecho en tu vida, o si solamente conoces al Cristo de la historia. Y ahora viene una gran pregunta, y es: pastor, ¿cómo hago para que el poder de Jesús se manifieste en mi vida? Pastor, yo quiero que Jesús se revele a mi vida. Yo no quiero conocer al Jesús de la historia. Pastor, yo quiero conocer al Jesucristo revelado, al que se levantó de entre los muertos. Y la pregunta es: ¿cómo hago, pastor? Y quiero que mire conmigo Marcos capítulo 16 verso 12. Marcos capítulo 16 verso 12. Pero después apareció
en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Mire lo que dice la Biblia. Pero después, ¿qué? Apareció. ¿Qué es la palabra apareció? Se le reveló. Pero después se le reveló en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Verso 14, verso 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Y me regreso al inicio. Finalmente, dice la Biblia, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y escuche esto: cuando Jesús resucitó, se le presentó a todos los 11 discípulos y a los que estaban ahí, y él no les estaba hablando de ¿por qué no me reconocen que morí en la cruz? Porque los discípulos vieron con sus ojos que él murió en la cruz, porque para ellos fue palpable lo que pasó en la cruz con sus ojos. Pero Jesús, en este verso 14, mire por lo que Jesús les reprocha a los discípulos y lo que Jesús les alega. Dice el verso 14, mire por lo que Jesús les peleaba y les reprochó de su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Wow! Míreme aquí. 2 cosas: creer y confesar con mi boca que Jesús es el Señor y murió en la cruz, y creer con mi corazón que Él ha resucitado. Y Jesús, cuando se les aparece, les dice: en su corazón, ¿por qué ya no creen? Y se volvieron incrédulos. ¿Por qué incrédulos? Porque ya no ellos, sus ojos ya no veían a un Jesús normal, sino veían al Todopoderoso. Pero Él les decía: ¿por qué no creen que yo resucité? ¿Por qué no creen que yo me levanté de entre los muertos? Y hay gente que me está viendo que cree en la cruz, que cree en lo que Él hizo, pero aún no crees el hecho de que Él ya resucitó. Mucha gente cree en Jesús, el que hizo milagros, pero no cree que Él puede hacer el milagro hoy en tu vida. ¿Por qué razón? Escuche esto. Hay personas que me están viendo y llevan muchos años creyendo en Jesús, pero Jesús no resucitado, sino el Jesús natural. Y ellos dicen: pastor, pero Jesús salva a la familia de mi amigo, Jesús salva a la familia de mi amiga, Jesús salva, ¿y por qué no lo hace conmigo? ¿Y sabes por qué es? Porque para ti Jesús no ha resucitado. No se te ha mostrado el que aún hoy en día puede salvar, el que aún hoy en día puede restaurar. Y mire lo que dice la Biblia, verso 15. Y dice la Biblia: y les dijo, ay, 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 mire lo que pasa, míreme aquí un momento. ¿Cómo hago para que se me sea revelado ese Jesús en mi vida? ¿Cómo hago para que se manifieste este poder? Y mire lo que pasó en la Biblia. Después de que Jesús resucitó, les dijo a los discípulos: ¿por qué no creen? Crean que yo he resucitado. Y después de que ya ustedes crean que yo resucité, les dijo Jesús: id. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero mírenme un momento: ir a predicar por el mundo, ¿qué evangelio? No el evangelio de la cruz, sino vayan y prediquen que yo resucité. Parece que no. Escuche esto: cuando Él sale de entre los muertos y le dice a sus discípulos: ¿por qué no creen?
conozcan al que se resucitó. Y les dice: ¿quieren conocerlo? Vayan y prediquen por el mundo a todas las naciones. Verso 16. Y dice el Señor: vayan y prediquen. El que creyere, que yo resucité y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no crea que yo resucité, será condenado. Verso 17. Y esas señales seguirán ¿a quién? Míreme aquí. A los que creen. Pero a los que creen ¿en quién? No en Jesús de la cruz muerto natural, sino el Jesús resucitado. Y él dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y sabe qué? Jesús le dice algo a los discípulos y les dice: ahora que yo me les revelé como Cristo revelado, ahora vayan y prediquen al mundo de que yo resucité. Y la muestra de que yo estoy vivo es que ahora cuando ustedes prediquen del Jesucristo vivo, la gente verá que yo sigo haciendo milagros, que yo sigo sanando. La única forma en la que Jesús les dijo que ellos podían ver ese Jesús resucitado era si creían. Si crees, verás. Si crees, verás. Si crees, lo harás. ¿Cuál es la forma, pastor, de que Jesús revelado yo pueda verlo? Es que si crees que Él resucitó de entre los muertos, Él promete que si tú crees, tú también lo harás. Que si tú crees, tú verás cómo a través de tus manos va a salir esa sanidad. Cuando Él se le presentó a los discípulos, les dijo a cada uno: a ustedes entiendan que yo resucité. Y ahora que entienden, si creen, van a sanar. Si creen, nada les hará daño. Si creen, los que estaban enfermos serán sanos. Si crees, lo que se había perdido se va a restaurar. Si tú crees en la resurrección, vas a poder experimentar a Jesús vivo aquí en la tierra. Y mire lo que dice la Biblia, versículo 20. Y una vez ellos entendieron al Jesús resucitado, dice la Biblia, y ellos salieron a predicar en todas partes, ayudándoles y el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Sabe qué? Había dentro de ellos una emoción cuando Jesús le dijo: si creen en el poder de la resurrección, van a sanar, van a liberar. ¿Y sabe qué? Ellos no salieron a decir: Jesús murió en la cruz. Ellos salieron a decir: Jesús está vivo. Jesús no ha muerto. Jesús aún puede sanar. Jesús aún puede liberar. Y cuando ellos salieron a las calles, empezaron a decir: si no conocen, Jesús está vivo. Y la gente decía: pues si está vivo, que me sane. Y ellos colocaban sus manos y eran sanos. Si Jesús aún está vivo, que me restaure. Y cuando conocían al Jesús revelado, eran sanos. Había una emoción dentro de ellos por ir a predicar. ¿Sabe cómo predicaban? Jesús está vivo. Jesús ha resucitado. Hoy yo vengo a predicarte a ti que me estás viendo: Jesús no ha muerto. Jesús está vivo en el día de hoy. Y si tú lo crees, Él te va a sanar. Y a través de tus manos va a sanar a otros. Si conoces al Jesús de la historia, no crees en nada, tu fe es vana, estás creyendo en cosas que no tienen valor. Pero si crees que Jesús resucitó, hoy vas a ser sano, hoy vas a ser sana. Recuerdo un testimonio que mientras predicábamos,
de la resurrección de Jesús, una señora llegó embarazada a una cruzada de milagros y empezó a decir: mi hijo murió hace 4 días en mi vientre y no lo pudieron sacar. Y ella firmó unos papeles de que su hijo estaba muerto y no podía salir hasta que le hicieran la extrusión de su hijo. Pero esa mujer fue a una cruzada y cuando llegó dijo: pastor, hoy yo vengo porque creo que mi hijo va a resucitar. Y en esa cruzada de milagros la mujer recibió la palabra de Cristo resucitado, no el de la cruz. Y dice esa mujer que cuando predicó, ella empezó a sentir que el hijo que estaba muerto en su vientre se empezó a mover y se empezó a levantar de entre los muertos. Y al año esa mujer nació ese niño que parecía que estaba muerto. ¿Sabe eso por qué ocurre? No por creer en el Cristo de la historia, no por creer en Jesús que estaba escrito, sino por creer en que Él ha resucitado. Si confiesas que Él es el Señor y crees con tu corazón que Él ha resucitado, serás salvo tú y tu casa, serás salva tu familia. Y mire lo que dice la Biblia, Gálatas capítulo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y mire lo que dice el Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la única forma de que se le revele es que usted muera juntamente con Él. La única forma de que se te presente el Jesús revelado es que mueras juntamente con Él. Y en el día de hoy necesitas morir. ¿Quieres conocer al Cristo de la historia o quieres conocer al resucitado? Pero si quieres conocer al resucitado, en el día de hoy necesitas morir. ¿Morir a qué, pastor? A tu orgullo. Necesitas morir a tu altivez. Necesitas morir a tu familia, pastor. Pero ¿cómo, pastor? Muere a tu familia, muere a ti mismo y vas a conocer al Cristo revelado. Padre celestial, en el día de hoy yo oro por la gente que está viendo este mensaje, por la gente que está conectada viendo esto. Jesús, no queremos conocer una historia. Hoy queremos que se nos revele el Cristo resucitado, el Cristo de la resurrección. El Espíritu de la resurrección se revele a nosotros. Hay personas, ¿sabes qué? Tú que estás enfermo, que me estás viendo, extiende tu mano hacia el computador, hacia el celular, hacia el televisor, donde nos estés viendo. Tú que estás enfermo, si conoces hoy al Cristo resucitado, al Espíritu de la resurrección, vas a ser sano. Hoy lloro por la gente que tiene problemas en su cadera, en su espalda, que perdieron el caminar. Tú que estás en silla de ruedas, te envío el Espíritu de la resurrección. Conoce al Cristo resucitado. Hoy quito el velo que no deja ver en tus ojos al Cristo resucitado y te envío el Espíritu de la resurrección. Levántate y camina. Tú que me estás viendo, que perdiste el problema de la vista, ya no puedes ver, miopía, astigmatismo.
Hoy cierra tus ojos. Hoy conoce al Cristo revelado, al Cristo que se levantó de entre los muertos, y sé sano, sé sana mujer, sé sano joven, sé sano niño. Hay niños que me están viendo, que están con su familia, su mamá y su hijo está en un hospital, su hija está en un hospital y está grave. Extienda su mano y conozca al Cristo que está vivo, al Cristo que resucitó entre los muertos. Conozca al Cristo que se levantó de entre la muerte, y conozca que su Cristo Jesús puede sanar a tu hijo. Tú que me estás viendo, que tienes problemas en los pulmones, que no puedes respirar, perdiste tu aire, tu oxígeno, ponte la mano en ese pulmón y recibe sanidad ahora, recibe la sanidad de Cristo. Personas que están en depresión, que están en ansiedad y están tomando pastas, están en protocolos y están desesperados, extiende tus manos al televisor, a la pantalla. Conoce al Cristo revelado y muere a tu orgullo, muere a tu altivez, muere a lo que eres tú para conocer al Cristo revelado. Padre, hoy morimos a lo que somos nosotros. Padre, hoy morimos a lo que soy yo. Hoy yo muero juntamente contigo para conocer al Cristo revelado. El poder y el espíritu de la resurrección está hoy sobre cada persona. Y si tú has muerto a miles de cosas y dices: pastor, yo necesito, hoy te envío para que conozcas al Jesucristo revelado, el Jesucristo que está vivo y se levantó de entre los muertos. Conoce a Cristo y sé sano en el día de hoy. Sé sana en el día de hoy. Padre, recibe y entrega a cada persona que está viendo esto tu espíritu y aparécete a cada uno de ellos. Que ellos te conozcan como el que está vivo. Jesucristo está vivo y ha resucitado de entre los muertos. Gracias, Padre. Y si tú entendiste quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ti, ya no son lágrimas, no son palabras, sino que dice la Biblia que después de que Él se les reveló, ellos salieron a predicar quién era el que estaba vivo y quién continuaba vivo. Y gracias a cada uno de ustedes por sus ofrendas, por sus donaciones. Yo creo en cada palabra, y si usted cree en cada palabra que se ha dado hoy y usted cree que Cristo está vivo, quiero que tome una ofrenda, tome un diezmo, tome una donación, algo que usted quiera dar para la casa del gran Dios. Gracias a cada uno de ustedes que domingo tras domingo dan, que domingo tras domingo ponen. Y saben, yo que creo que en este tiempo que estamos de Pascua, prepárese usted que va a dar su ofrenda, su diezmo. Hoy oro, Señor, por cada persona que está dando, porque ellos están recogiendo sus frutos. Y en los próximos 50 días, antes de la siguiente fiesta, estos 50 días marcará la cosecha más grande que tendrán ellos, Señor. Padre, cubrimos sus ofrendas, sus diezmos, recíbelos con un olor fragante, Señor, y que esta próxima temporada, 50 días que vienen, serán para recoger la cosecha que Dios tiene para cada uno de nosotros. Prepárese para recoger la cosecha que Dios va a hacer para usted. Padre, oramos por el que no tiene, por las familias que no tienen comida. Señor, déjanos ser instrumento para llevar comida para el pobre, para el abandonado y para la viuda, Señor.
y para ayudar el que ya no tiene fuerzas. Gracias, Padre, y gracias por la vida de cada persona que envía su ofrenda y su donación a la casa del gran Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si tú sabes que alguien necesita escuchar este mensaje, envíale esta predicación y dile: Jesucristo está vivo y Él no ha muerto, y el Espíritu de la resurrección está en medio de nosotros. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y recuerda que esta es la casa del gran Dios, un lugar para todos. Que estés bien, bendiciones.